una de las cosas que yo creo de los grandes placeres que a mí al menos me ha podido dar la vida es poder trabajar con gente que se ha vuelto mi amiga. Y entonces, en la medida en la que eres buena onda con las personas y la gente lo es contigo, pues el ambiente automáticamente se relaja, pero ya todos tenemos los objetivos claros. Pues sí, o sea, generar comunidad es algo fundamental. Bueno, bienvenido de nuevo a todos los viewers. Esto es Café y Bocetos. Mi nombre es Saúl Figueroa, yo soy dibujante y ilustrador de cómics. Y este es un poco diferente este episodio porque el invitado que tenemos hoy realmente es la primera vez que yo me toca platicar con él, pero me está dando una muy buena ayuda, la neta. Tenemos con nosotros a Alfredo Bedoya. Muchas gracias por estar aquí, Alfredo. No, hombre, ¿de qué, Saúl? Pues a ti, al contrario, güey. Gracias por recibirme, cabrón. Sí, claro, de hecho me llegó un mensaje así en frío de Alfredo diciéndome, oye, pues entrevístame, ¿no? ¡Ah, güey! Y yo, pues dale. No, de hecho, a mí sí reconocí tu trabajo cuando me mandaste la referencia, porque lo he visto en un grupo de ahí de Facebook, Rolar. Y yo ya conecté cuando me enseñaste la imagen de Campechanísimo, ¿no? Que se llama tu work. Exactamente. Entonces dije, a huevo, o sea, yo sí sé quién es, sí ubico el trabajo, pero Qué nunca me había chingado. platicado contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes cómo estamos aquí en la dinámica del podcast y todo. Realmente queremos conocerte a ti, queremos saber qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que te mueve y que nos Ah, güey. platiques de tu proyecto. Pero entonces, vámonos a mero principio, ¿no? Porque acabamos de darnos cuenta que también somos ahí de la misma generación. Entonces, igual íbamos a conectar ahí en varias cosas. Entonces, a ver, Alfredo, cuéntame cómo empezó tu travesía. Desde chiquito, ¿cómo empezaste a llamarte, te empezó a llamar la atención todo esto? Pues o sea, ahora sí que lo que me ha tocado decir en estas conversaciones es que pues mi historia no es muy especial porque es muy parecida a la de todos, cabrón. Uh-huh. ¿No? O sea, yo era el chavito que veía la televisión como todos y además pues creo que por como nos llevamos unos días tú y yo, vas a entender perfecto, güey. O sea, yo veía a He-Man, a los Thundercats y todo este rollo y decía, güey, no mames, eso debe ser lo mejor que el ser humano haya hecho en la vida, güey. Entonces, yo así de, yo cuando sea grande quiero hacer algo así. Entonces, como que por el lado de los dibujos animados empezó este rollo, ¿no? Y también, o sea, veía mucho esta otra caricatura, la de los super amigos, o sea, ahí fue donde Sí. donde me llamó la atención Batman, porque sí, Batman es mi favorito, ¿no? Entonces, luego, precisamente por este gusto, tanto de los super amigos como de He-Man, ya es que esos juguetes venían con unos cómics chiquitos. Sí, dobladitos, ¿no? Entonces, exactamente, sí, pequeñitos. Y esos fueron realmente mis primeros acercamientos al cómic. Yeah. O sea, fue como de, órale, o sea, este rollo de dibujar se puede hacer en movimiento o se puede hacer como en secuencias, ¿no? O lo que infantilmente en ese momento haya utilizado para describir Sí, porque ¿qué edad, o sea, pues, ¿qué edad tenías? O sea, ¿a poco ya te cuestionabas ese tipo de cosas de que, yo quiero hacer esto cuando sea grande? ¿O sí, sí, realmente? o sea, sí fue así de, güey, yo quiero hacer esto, o sea, esto, porque además, o sea, el otro asunto es que, o sea, en casa, mi mamá y mi hermano es 10 años más grande que yo, entonces, pues esos güeyes les dio por emprender así sus aventuras creativas y en alguna ocasión así emprendieron la posibilidad de aprender a tocar la guitarra. Yeah, Y pues ninguno de los dos pudo y se quedó la guitarra. Ajá. Y luego yo la agarré Okay. y yo formé una banda y todo el rollo. O sea, a ti sí se te dio. Sí, pues por la necedad, güey. Y Tiene que luego lo salir. otro fue que les dio pues como por los tutoriales de entonces, que así tú ibas a la tienda de arte y te comprabas tus métodos, pero para pintar al óleo. Entonces, mi mamá y mi hermano quisieron aprender a pintar al óleo y fíjate que no, o sea, no estaban tan incapacitados, lo hacían bastante bien, pero entonces se quedó ahí el caballete, se quedaron los óleos, se quedó todo el asunto, y pues yo veía la televisión y luego pues veía que ellos ahí pues, pintaban y le hacían a ese show, y era así como de, pues ves, o sea, sí está chido este rollo, ¿no? Entonces como que de ahí me agarré, o sea, mientras tanto en la escuela, nosotros teníamos un compañerito que tenía un hermano más grande, pero que era más chico que mi hermano, pero pues más grande que nosotros. Y íbamos todos en la misma escuela, ¿no?
Y este chavo, luego resultó que, igual por ahí alguien de la banda que nos ve, a lo mejor lo conoce, se llama Juan Cristóbal Prieto, Álvarez Prieto, Ujú. que mejor conocido como Oval. Mm. Y entonces Oval le hacía dibujos pues, a diferentes niños, Ujú. evidentemente primero a su hermano antes que a todos. Y Oval, güey, dibujaba con, bueno, a la fecha, pues, o sea, dibujaba increíble. Y entonces, pero no solo era ver el resultado, sino ver el proceso, porque además Oval, o sea, dibujaba en una jardinera, güey, en unas libretas así de estas italianas, Ujú. con un montón de niños trepados, güey, Ya. y que era un espectáculo, saber así como, porque trazaba de una forma muy rápida, Ujú. y poco a poco, o sea, tú ibas viendo líneas que iban tomando forma y así te pendejabas tantito y ¡pum! Ya, era lo que tú habías pedido, lo que el otro niño había Sí. pedido. Entonces era así, o sea, o sea, cada vez que salíamos de la escuela era de que voy a ir a perseguir a Oval para que me haga un dibujo. Hasta que un día me dijo, ¿por qué chingados no los haces tú? Fue así de, bueno, entonces pues ya, más o menos como que por ahí arrancó el rollo. Ok. Y ya después, pues te digo, afortunadamente no fui como muchos de los colegas, pues uno de esos niños a los que no les quitaron el lápiz de la mano, ¿no? Entonces me dejaron dibujar, 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 y pues a fuerza de practicar, pues te va quitando lo menso, ¿no? Mm. Lo que estoy notando de lo que me estás contando es que dices que mi historia es muy similar a la que a la de muchos, ¿no? Porque pues sí, o sea, coincidimos en muchas cosas, sí, pero cada quien tiene particularidades que realmente es lo que hacen que destaque la historia de cada quien, ¿no? Entonces ahorita que me estás contando esto, yo lo que estoy identificando es que que recibiste hasta cierto punto apoyo de tu familia en el sentido de que, pues, como que veo que ahí hay una vena creativa, ¿no? En todos, ya sea por la música o por la pintura o lo que tú quieras. Entonces, eso es como que el ambiente se propicia para que se pueda sembrar por ahí semillitas de creatividad y que vayan creciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tuviste a alguien que te influenció muy, o sea, directamente, que es este camarada Oval. Sí, sí, Entonces el sí. verlo a él como que es como si hubieras... Me imagino que sabes o conoces a Kim Jong-gi, el artista... Uf, Y me imagino que güey, era tu Kim Jong-gi cuando eras morro, ¿no? O sea, lo te veías y lo tú es de juro, que cabrón. te explotaba la cabeza. Nunca había pensado en esa analogía, Ujú. pero digo, toda proporción guardada, pero, o sea, yo creo que le diste al clavo. Ujú. O sea, imagínate la mente de un niño de 4, 5 años, güey, o Ujú. sea, que fue la primera vez que yo lo vi dibujar. Ujú. O sea, pues fue exactamente, sí, güey, o sea, es la misma experiencia que cuando tenía 20 y qué hubole y vi o sea, los videos estos de Kim Jong-gi, Ujú. y era así de, güey, ¿qué le pasa a este hombre, güey? ¿No? Es como ver una máquina y no sabes qué está haciendo hasta que, como dices, no, de repente, ¡paz! Algo se aparece y tú, ¡ay, vato! O sea, sí, está cañón. Exacto, güey, exacto. Y además, pues era también como esta onda de, ¿a poco yo, o sea, cuando él me lo planteó, así, ¿a poco yo podría hacer algo así? Ujú. Pues bueno, pues, o sea, lo hice a mi modo, pero o sea, Ujú. a mí no, igual no me gusta dibujar con 20,000 niños aquí encima, Ujú. aunque sí he dibujado en vivo frente a 500 personas, Ujú. que cuesta trabajo, Claro. pero bueno, o sea, sí fue esos empujoncitos de la vida, ¿no? Pero Ujú. vaya, o sea, al final es que era ese niño del salón que dibujaba, Ujú. al que las maestras le aplaudían, al que de repente, pues ya entonces los compañeritos, oye, me haces un dibujo. Yo era ese güey. O sea, Sí. como ya todos de alguna u otra Sí, forma claro, nos high tocó five ahí, hacerlo, sí, ¿no? claro, claro. Qué te pedían dibujar a ti? ¿Te acuerdas? Sí, sí, pues porque además yo hacía en la primaria, como mis propias versiones Ujú. y siempre, o sea, me ha gustado el humor ácido. Ujú. Entonces, me acuerdo que me gustaba más que, o sea, dibujarles así al hombre araña o a las tortugas ninja que, pues, a todos nos gustaban. Ujú. Me gustaba hacerlos en pijama, güey, pero así como en su versión más desarrapada posible Ujú. y más fachosa, ¿no? Entonces así con las pants, o sea, me gustaba hacer los barrigones, Ujú. con los calcetines rotos, y puta, eso a la banda le gustaba mucho. Y además, pues hacía mis propios personajes, y pues ya a mis compañeritos del salón les parecían muy, muy, muy graciosos,
y también me pedía que les hiciera a los personajitos estos, ¿no? Entonces uno era a mí no me gustan las frutas. O sea, es mi peor enemigo, o sea, de verdad, para mí la experiencia de oler y ver a alguien comer frutas es una experiencia muy hostil. Yo pensaba que estaba loco hasta que un día leí un libro ¿cómo se llama? Los cuadernos de Don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, y hay una parte en la historia en el que el protagonista cuenta que la cosa más desagradable que le podía pasar en el mundo era ver comer a alguien una naranja. Y tú, entonces cuando, ajá, güey, así, yo así, güey, así. Pero para mí, o sea, la guayaba y el plátano son así, de verdad algo muy hostil. O sea, me la paso muy mal. Bueno saberlo. Y entonces, pues yo, como pues, buen niño, y además, pues, niño artista, entonces mi peor enemigo lo volví un plátano. Entonces era un plátano así, tamaño Godzilla, y que estaba así mal encarado, y no sé qué. Entonces a mis amiguitos les gustaba mucho que dibujara el plátano ese, y luego dibujaba un moco con cara de güey, y así, eran cosas muy extravagantes. Entonces les gustaba que las pendejadas que yo hacía, y me pedían que les hiciera esas cosas. Entonces, pues ya eso era lo que les dibujaba. Aparte, pues validación, ¿no? De que, o sea, me están pidiendo más, pues me gusta, no lo hago mal, pues lo voy a seguir, ¿no? Entonces eso también como que te seguía empujando de cierta manera. Exacto, güey, exacto. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué edad después más o menos era esto? ¿Como 10 años, 12? Sí, yo tenía más o menos ahí ya como 9, 10 años. Pero bueno, o sea, ahí yo ya, además ahí se juntó, o sea, el otro evento, pues digamos que ajeno a mí, fue que aparecieron las tarjetas estas coleccionables de Marvel. ¿Las Pepsi Cards? Pues las anteriores. Okay. Eran las gringas. Okay. Era el Marvel Universe, exactamente. Y un amigo las coleccionaba, yo me quedaba en las tardes con ese güey. Entonces, pues como me gustaba ver lo que ese güey tenía, ¿no? Entonces, y como de todas formas íbamos a estar en la tarde juntos, porque mi mamá me pasaba a recoger ya más tarde, entonces, pues, necesitamos establecer lazos, ¿no? Y pues era muy fácil, y le empecé a entrar a este rollo de las tarjetas coleccionables, y, güey, o sea, me acuerdo que, o sea, esa misma sensación con He-Man y con los Thundercats, etcétera, así de que te llenan los ojos y que era te podías quedar ahí horas admirando eso. Me acuerdo claramente de la primera, ya no la tengo, porque además no la tengo completa, pero bueno, la primera que vi fue esta de Black Cat. O sea, ver esos colores, ver la figura de la chava, era así, güey, qué increíble está esto. Sí, de güey, es que quiero, o sea, la vida me sigue poniendo que por aquí es el asunto, ¿no? Entonces, me clavé mucho con ese rollo, y luego mi compa pues también coleccionaba cómics, entonces como que ya de ahí ¡pum!, entré al mundo de los cómics, ¿no? Entonces, o sea, me acuerdo que gracias a ese güey, pues conocí el Wolverine de Sam Kidd. Sí. En esta onda que se llamaba Marvel Comics Presents, y güey, además era así este rollo como un Wolverine así súper animalesco y con un dibujo muy, pues muy gestual. Entonces era así de, me gusta este rollo. Y luego, pues, ya más grande vi que Sam Kidd fue el que hizo a The Max. Entonces era de, puta, yo cuando sea grande quiero ser como este güey, ¿no? Entonces, o sea, ese es el estilo que te empezó a llamar mucho la atención. Muchísimo la atención, y que bueno, y años más tarde, o sea, pues como que conectaría ese rollo con, por ejemplo, con la onda de Simon Bisley, sí. Que era así, sí, o sea, esta onda así como vulgarzona, pero como te digo, como de humor negro. Sí, pues sí. Lobo, ¿no? Lobo. Me gustaba muchísimo. Bueno, a la fecha me gusta bastante. Pero bueno, más o menos como que ahí ya el camino estaba más trazadito, ¿no? Entonces, como a los 15 años, o sea, pues yo ahí empecé mi colección de cómics y a leer y toda esta onda. Como a los 15 años, aprox, fue que entré al colectivo de La Caneca. Y bueno, pues a mí no me tocó publicar en La Caneca,
pero sí me tocó ir a todas las convenciones que empezaron en la Ciudad de México. O sea, me tocó ir a la Conque, a la Rocapoca, me tocó ver nacer la Mole, me tocó ver nacer la Mesif y luego pues, apagarse. Sí. Pero estabas bien, o sea, estabas bien morro, la verdad, o sea, Estaba bien chavito, güey. Entonces, pero pues iba a echar desmadre porque además estaba increíble con estos güeyes que eran más grandes que yo, pero como se comportaban igual a mí, pues no, la verdad la diferencia de edad se borraba y nos gustaba además la misma música, estábamos como muy conectados por el rollo de MTV y nos gustaba pues así el grunge y el punk rock y el metal. Claro, y por eso, claro que sí. Y el rollo alternativo, ¿no? Entonces, y además, yo nunca fui como de lector de cómics de las cosas, no quiero decir que comerciales, pero siempre me gustaba como el lado B de las cosas, ¿no? O sea, me gustaba Lobo, me gustó mucho de Max, o sea, cuando apareció Image y todos se enloquecieron por Spawn, yo dije, no, eso de Max sabe más chido. O sea, te gusta más como lo under, ¿no? Como que Pues, el underdog, que no es el más popular quizás. Exactamente, pero como que es el que es como raro. O sea, además a mí siempre me gustaban los supervillanos. O sea, y me acuerdo que había una caricatura que se llamaba Calabozos y Dragones. Claro. Y el güey, el más pendejo, a mí me caía bien, que era el escudero, que igual con los pitufos, sí. A mí el que me caía de huevos era Filósofo. Todo es el más que todo el mundo le cae mal, güey. Exacto, a mí siempre me latió esa clase de personajes, ¿no? Castrocillos. Entonces, como que me identificaba con eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues, me empecé a clavar con Batman, me clavé con Spider-Man, porque esa fue la otra. En eso matan a Superman. Y me tocó el boom del cómic y me tocó pues precisamente por eso aparecieron todas estas convenciones en México, porque de pronto, o sea, me tocó, o sea, seguramente a ti también, güey, o sea, ver en las noticias a Jacobo Zabludovsky en la noche, dar la noticia de que habían matado a Superman y de las filas que había para comprar la muerte de Superman. Entonces, pues todo eso me tocó y pues una vez más era como de pues, sí, o sea, la onda es por aquí, claro, yo no sabía que, o sea, que todavía me iban a faltar muchos años. No sabías lo que venía, ¿no? No sabía lo que venía, pero bueno, fue como de, o sea, mi brújula dice que esta es la ruta, oye, o sea, no es por ningún otro lado. Qué chido, o sea, porque a mí también me tocó todo lo que tú me estás contando, pero yo no lo veía como carrera. Yo lo veía como algo súper chido, de que me encantan los cómics y me encanta la animación, me encanta la música y todo, pero no lo estaba viendo de esa manera todavía, ¿no? Pero tú, como que por lo que me cuentas, sí andabas bien clavado. Sí, porque además, ¿sabes qué, güey? O sea, yo sabía que me quería dedicar a este desmadre, pero, no, o sea, no sé cómo de pronto sí se volvió es que esto tiene que ser mi carrera de vida, o sea, yo con esto voy a pagar mis cuentas, ¿no? Porque exactamente, o sea, muchos otros colegas pues lo decían así, no, pues esto era un gran hobby, ¿no? O sea, pero yo no tenía perspectiva de más nada en la vida. O sea, ya conforme fui avanzando, evidentemente, en la secundaria, en la prepa, ya empecé a descubrir otras posibilidades, ¿no? Así de, pues es que a mí también, o sea, fue que descubrí la música, pero a mí siempre me gustaron más las ciencias sociales, siempre me gustó hablar en público, me gustaba el choro, ¿no? Y me gustaba la historia, pero yo no me veía, o sea, como que te digo, en esta onda de futurear, y sobre todo, ¿no? Ya en la prepa, así en los exámenes estos de, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Cobrando cheques por dibujar, o sea, y para mí era dibujar haciendo cómics, ¿no? Ya después me daría cuenta que la vida me daría un lado B, ¿no? Una alternativa. Como los gustos. Exacto, ¿no? Pero como que yo no me veía así de llegando a una oficina, porque bueno, mi mamá y mi hermano sí eran muy así de ese rollo de ir a la oficina y así de, o sea, pues ajá, sí, mi mamá trabajaba en el Seguro Social, o sea, yo conocí el godinato, o sea, en la meca del godinato, cabrón. Tú estabas ahí, no, tú eras el príncipe. Sí, o sea, yo me iba en las vacaciones, a veces con mi mamá, pues a trabajar, güey, al Seguro Social. Entonces, pues yo me la vivía entre archivos. Para mí, de pronto, por ejemplo, el olor del pinol me recuerda así. Identificado.
es mi evocación a la infancia, así como Marcel Proust y sus magdalenas, pero yo soy con el pinol a los pasillos del IMSS, De güey. seguro, ya. Sí, sí, sí. Sí, el trigger, ¿no? Entonces, ajá, güey, o sea, todo ese rollo de la fayuca, o sea, de la onda Godín, yo Ujú, la conozco desde chavito, güey, porque pues, yo iba al seguro, ¿no? ujú, Entonces luego mi hermano, que también, cuando entró pues, ya a trabajar después de graduarse, la chingada, él es ingeniero, pues además él ya iba de trajecito y así, todo muy, muy formal. Entonces, pues para mí era como, claro, güey, tienes que tener una perspectiva así, ¿no? ujú, Entonces, yo no me imaginaba, o sea, esa vida, pero llegando a mi oficina de historiador o de, ujú. no sé, güey, de psicólogo, o alguna de esas cosas que me pude haber imaginado. O sea, alguna vez en la prepa, ya sobre todo saliendo, como que me planteé la posibilidad de estudiar filosofía Ujú. y yo decía, a ver, así, ¿cómo llegas al edificio de filosofía y estacionas tu coche, pasas tu tarjeta? Ujú. No, güey, yo quiero hacer Pep. cómics. Así de, vengo a filosofar, Martita. O Claro. sea, no me lo imaginaba. Ok, ok. Bueno, y es que, bueno, también me identifico porque yo cuando me di cuenta que quería hacer esto, yo no había visto que alguien, o sea, que yo tuviera alguien cerca que también se dedicara a esto. Entonces, como que mi Ya, visión de dedicarme a algo que tuviera algo que ver con dibujar, fue mercadotecnia, güey. De que, ok, ¿por qué? Porque en mercadotecnia hay publicidad, güey. Y en publicidad claro, haces comerciales y ahí a lo mejor puedes dibujar los storyboards, güey. Va, mercadotecnia. Pero yo a nunca huevo. estuve convencido de que de dibujar se podía vivir. Entonces me fui por la segura, ¿no? Ok. Entonces, como que esa era mi visión del túnel. Así como a lo mejor me estás contando de que tú veías que tu hermano se vestía así y tú decías, pues a lo mejor así tiene que ser. Pero no, así me pasó similar. No, y además, ¿sabes qué, güey? O sea, cuando yo ya estaba a punto de salir de la prepa, Ujú, me acuerdo que me habló mi hermano conmigo, porque además mi hermano es mi figura paterna. ujú, Entonces, pues en la escuela en la que fuimos era pues una escuela muy hippie, o sea, ujú, muy, muy relajada, es una escuela de exiliados españoles que traían como esta onda, pues pues disruptiva para la época, o sea, ujú, para finales de los 30, principios de los 40. Entonces siempre fue como del pensamiento crítico y no sé qué, y además todo eso enganchó como con un pensamiento de izquierda, bla. ujú, Entonces, pues eso evidentemente enganchó con la facha, ¿no? Entonces ujú, yo andaba greñudo, pues sí, a la fecha, los 3 pelos que tengo, pues me los sigo teniendo largos, ujú, pero entonces, y de tenis toda la vida y pantalones rotos. O sea, luego mi ujú. mamá llegaba así cuando la mandaban llamar a la escuela y así de, señora, ¿cuál es su hijo? Pues es el greñudo fachoso de los pantalones largos, así Sí. de, de rotos. Ajá. ¿Cuál de todos? Entonces, bueno, me acuerdo que mi hermano habló conmigo y me dijo, bueno, pues ya vas a entrar a la universidad y ya después de que te gradúes, pues ya te vas a tener que cortar tu pelito y vestirte bien. Y decía, ¿qué? ¿Por? O sea, así, que cómo, o sea, Ajá. pero con todo de que yo había ido o sea, tenía esta experiencia del Seguro Social, pues que sí, o sea, yo veía cómo la gente se transformaba, ¿no? Y me acordaba mucho de los Ramones y del cover de Tom Waits de I don't want to grow up y así de no me quiero cortar el pelo y Ujú, todo ese rollo. Entonces, pero pues de alguna manera también la vida así como que me puso ahí el lado B, así de, mira, te ofrezco esta opción para que sigas haciendo tu voluntad, ujú. pero va a ser de una manera diferente, ¿no? Entonces, pero vaya, o sea, ya después me fui dando cuenta que las cosas podían ser de otra manera, pero yo no sabía que iban a ser, ¿no? Porque precisamente, como dices, ¿no? O sea, pues tú naces así en tu tubo Ujú, y tu familia, pues son las referencias que tienen, ¿no? Y fíjate, la novia y esposa de mi hermano, ella estudiaba mercadotecnia y ella fue la ujú, que dijo, yo creo que por las aptitudes que este güey tiene, debería de estudiar diseño gráfico. ujú. Y entonces, pues como que nadie más en mi casa era de, no, ¿cómo diseño gráfico? A ver, déjame meter a internet Ajá. a ver. No, pues no, güey, si todavía estábamos a unos años de que eso sucediera, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo dije, pues no sé qué sea eso del diseño gráfico, pero si se puede dibujar, pues al hacer diseño gráfico. Y así, o sea, Pues va. entonces cuando yo salí de la prepa, entré a diseño gráfico. Ya, ya. Pues ya entré a diseño gráfico,
pero ya en diseño gráfico me di cuenta que la cosa no era por ahí. Ujú. O sea, porque lo primero que me dijeron cuando entré a diseño gráfico fue de, porque esa era también la otra, o sea, el de, bueno, y pues, ¿por qué no estudió arte? Ujú. Porque pues me gustaba la filosofía y en el último año de prepa llevé estética. Ujú. Y pues como siempre me ha gustado el choro, entonces me encantaba ese choro, ¿no? Y más el choro sobre la parte visual y la parte de las artes. Ujú. O sea, yo ya estaba como muy involucrado en ese rollo. Entonces dije, ay, pues o sea, estudiar pintura o artes plásticas, pero había muchas cosas con las que yo estaba peleado y a la Ujú. fecha sigo peleado. O Ujú. sea, no me late, ¿no? O sea, yo sí soy del equipo de Avelina Lesper. Entonces, para ya dejar clara mi postura, ¿no? Ok, ok. Entonces, decía, es que si le entro a este camino, voy a tener que lidiar con los manchaparedes y Ujú. los secuerados y toda esta bola de gente con la que yo no comulgo, ¿no? O sea, Ujú. para no emitir más juicio de valor, ¿no? Entonces, eso de verdad me mataba de flojera, o sea, hacerme la idea de pasar por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, yo dije, no, sí, diseño gráfico eso debe estar muy padre, sí, sí, eso debe ser. Pero no Entonces, tenías, o sea, dejaste de lado quiero dibujar para, o sea, quiero hacer cómics. no, yo seguía con ese, o sea, yo pensaba que pues, yo iba a llegar a la universidad a estudiar diseño gráfico e iba a tomar cómic uno y luego iba a ir Ok. a mi clase de cómic 2 Sí, sí, sí. y así, ¿no? Ok, va. Y entonces, porque además pues yo pensaba que era como una suerte de rama del arte. Ujú. Y que fue, o sea, cuando llegué, pues fue como un gran sí, pero no. Ujú. Y te digo, lo primero que me dijeron fue, uno, tú no eres artista, eres diseñador, y dos, para estar aquí no es necesario que sepas dibujar. Entonces fue con permiso, me voy. Y me fui. ¿Sí? Ah, Entonces, chido, chido. sí, el problema fue que cuando me fui, o sea, me quedé y ahora de aquí a dónde, ¿no? Ujú. O sea, a ver cuáles eran mis otras opciones. Entonces, afortunadamente, algunos amigos míos de la prepa se habían ido a estudiar comunicación. Ujú. Entonces, me platicaban pues de sus experiencias y de qué materias estaban llevando. Y dije, a ver, creo que me gusta esto que me están contando, porque de alguna manera lo que me pintaban era un panorama en el que yo podía seguir estudiando historia, podía seguir estudiando cosas de psicología, de filosofía, o sea, como de esta parte humana o humanística que le dicen, que me gustaba, pero a la vez bajado al rollo de los medios de comunicación. Ujú. Y o sea, ahí fue donde mi cabeza hizo clic, así de, que también era como un poco esto de la soberbia adolescente, Ujú. porque pues evidentemente a mí todavía me faltaba mucho por aprender en términos artísticos, o sea, de la chamba y del oficio per se de dibujar, pero pues comparado con el resto de mis compañeros, pues yo estaba muy avanzado, o sea, de la generación que entramos a diseño, yo Ujú. era de los mejores dibujantes Ujú. e incluso era de los mejores dibujantes de la prepa. Y eso que en mi escuela, pues también se caracteriza porque hay muchos individuos que han egresado de ahí que han sido pues, grandes ilustradores y artistas y la canción. Entonces, pues bueno, con mis contemporáneos yo destacaba de entre ellos, ¿no? Ujú. Pero pues ya evidentemente, pues, si ya me ponías con los colegas, pues a mí todavía me faltaba mucho por aprender de narrar. Pero ahí fue donde, te digo, esta onda de la soberbia adolescente de, pues yo soy muy chingón, se combinó bien con, no, lo que necesito aprender no es a dibujar, o no es a dibujar mejor, Ujú. necesito aprender a contar historias. Ujú. Porque dije, o sea, yo lo que quiero hacer son cómics, pero lo que quiero hacer son historias que yo dibuje. Ujú. Entonces, lo que sí no sé cómo hacer es cómo contar esas historias. Y en ese sentido, la carrera de comunicación a mí me vino, pero como anillo al dedo, porque ahí ya también, como me gusta la teoría, me enamoré una vez que me presentaron toda esta teoría de la narrativa pura, del lenguaje cinematográfico y de la narración visual. Ujú. Entonces fue así de wow, pero
una vez más, pues yo estaba medio nadando a contracorriente porque pues ya mis compañeros de la universidad, y estamos hablando más o menos del 2001, 2002, o sea, acababa de salir Amores Perros, acababa de salir Y tu mamá también, y pues toda la chaviza de universitaria, de comunicación, pues quería que, además, la gran mayoría quería estudiar cine, y todos querían ser González Iñárritu y Cuarón. Y entonces yo así de, no, yo quiero yo quiero hacer cómics, y ustedes váyanse por sus películas. Exacto, pero ya digo, pues conociendo un poco más la carrera y la oferta de pues laboral que tiene la carrera de comunicación, me empezaron a llamar la atención otras cosas, incluso el hacer, la posibilidad de hacer tal cual cine, ¿no? Y después descubrí la investigación y dije, ay, es que esto es increíble, y luego dije, no, y luego ahí coincidió con una cosa de esas vueltas raras que da la vida, porque yo me enteré, por ejemplo, de toda esta onda del dadaísmo y el impresionismo en la canción en la escuela, pero antes de tiempo, porque en la secundaria teníamos un taller de artes plásticas que nos lo daba una maestra que era artista plástica, y ella fue la que nos introdujo ya, o sea, como que agarró a un grupo dentro del grupo, y nos agarró así como sus padawans, y así, ustedes son los menos pendejos de estos, entonces, vénganse para acá, chavitos. Y a mí ella me enseñó cosas que me marcaron para siempre, tanto buenas como malas, o sea, bueno, o sea, para establecer un criterio estético, ¿no? De esto me gusta y esto no. Entonces, por una parte, ella me enseñó todo este rollo del performance y todo esto que era no, esto no. Lo que me contabas que no comulgabas con así eso. de esto no me gusta. Pero Andrea era muy de ese rollo, ¿no? Andrea Ferreira. Pero por otro lado, ella nos enseñó cómics. ¿En serio? Y entonces ella nos enseñó Electra Assassin, o sea, nos enseñó a Bill Sienkiewicz, nos enseñó a Simon Beasley, a Frank Miller, nos enseñó Sandman. Entonces yo conocí a Tangirl por ella, y luego cuando salieron los gorilas era de yo conozco a Jamie Hewlett, es ese güey, ¿no? Entonces, o sea, por una parte, y le agradezco porque me enseñó cosas que a mí me dieron herramientas para fijar una postura estética y decir, esto no. Y por otro lado fue como de, pero esto sí me gusta. Y no solo el de esto sí me gusta, sino esto está muy interesante, este tipo de caminos me gustaría poder explorar, ¿no? Y además como de posibilidades de historias diferentes. Porque yo no crecí con el rollo de, es que yo quiero dibujar al Hombre Araña, yo quiero dibujar a Batman, sino de yo quiero hacer cómics, porque yo ya traía mis debrayes ahí, mis alucines ya desde chavito, ¿no? Entonces yo quería darles cauce a eso, ¿no? Y más bien como que me volví un coleccionista de ejemplos para mí mismo y para mi entorno, de vean cómo sí hay gente allá afuera que está pudiendo hacer esta pendejada que yo quiero hacer. Entonces, te lo cuento porque cuando yo estaba terminando la universidad, me volví a encontrar a Andrea Ferreira, y ella fue mi directora de tesis. Qué chido. Entonces, Andrea, pues precisamente yo entré en la parte de arte de los seminarios de titulación para comunicación, en el que yo podía plantear un proyecto artístico para poderme graduar. Y entonces yo dije, y cuando Andrea me vio, me dijo, vas a hacer algo de cómics, ¿verdad? Sí. De aquí soy, claro. Y entonces fue como poner muy en marcha, o más bien muy en práctica, mejor dicho, todo lo que había aprendido en mis clases de lenguaje cinematográfico, de apreciación cinematográfica. O sea, a mí el rollo del cine me sirvió mucho para poder establecer un símil con los cómics. Sí. Y un poco también, pues evidentemente, lo que había aprendido en literatura, ¿no? Entonces, a mí se me quedó así, pero marcado en el brazo, aunque no parezca, esta onda de sinopsis, trama, argumento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para mí sí fue, o sea, el descubrir la onda esta del camino del héroe, de la premisa, y además fue también como
todos esos años de instrucción filosófica que tuve en la escuela empezaron a tener sentido, porque tenían ya como una aplicación práctica a la hora de narrar. Y porque además una cosa que estaba muy chida de Andrea, y en general de la universidad, era el ¿qué comunica tu discurso? O sea, porque siempre era no, es que yo quiero hacer un personaje que, sí, o sea, a ver, eso está padrísimo. ¿Cuál es el mensaje? Pero, ¿cuál es el mensaje? Y qué es lo que tú quieres decir. Y entonces, eso era lo que a mí me incomodaba, o lo que me incomodó al estar en diseño, porque era esa parte de tu voz como artista, como individuo, de lo que yo quiero transmitir, no estaba presente, porque ahí yo iba a ser la voz de alguien más. En este caso era tener claro como individuo qué es lo que yo quería decir. Entonces, y a partir de ahí, comenzar a construir. Y afortunadamente, pues ahí me tocó toparme también con otras personas que ayudaron a construir esa investigación, como Carcas, Luis Royce, que él, por ejemplo, me presentó a Scott McCloud. O sea, yo me acerqué con él me daba clases de comunicación y tecnología, pero yo sabía que él había estado en el colectivo de Molotov en los 90, con Bachan y con Bev. A Bev también me tocó conocerlo. Ella en la universidad, esto fue en la Universidad Iberoamericana, y me acuerdo que Carcas me dijo, ¿ya leíste a Scott McCloud? Y dije, no, ¿quién es ese señor? Dije, no, pues ve y compra Understanding Comics, y exacto, así. Cuando lo leí, ¡pum! Güey, o sea, y sobre todo ese final, ¿no? Ese final de la voluntad de, ¿cómo es? La capacidad de aprender, la voluntad de ver y la necesidad de decir algo. Entonces fue así, sí, 1000 veces sí. O sea, yo sentía que Scott McCloud me estaba diciendo, mira, Alfredo, lo que tienes que hacer es esto. Entonces, tuve de alguna manera la fortuna de conocer a muchísima gente muy importante y de reencontrarme con Andrea, que aunque seguía en la misma necia de sus performances y cada vez estaba más abstracta, pero como que Andrea me daba mucho vuelo para mí, lo que era esta, ¿no? Entonces fue muy importante porque eso me ayudó a bajar y sobre todo a volverme como de pensamiento más concreto y más práctico. Ya, o sea, el proyecto terminó siendo solo una investigación de qué son los cómics, y en el que yo concluía es que entonces lo que urge hacer es, uno, o sea, yo me estoy dando cuenta que la historieta es la hija idiota de los medios de comunicación, porque además empezaba esta otra discusión, o más bien llevaba ya rato flotando en el aire esta discusión de que si los cómics son arte, que si los cómics son para niños y no sé qué. Entonces decía, no, los cómics no son arte. Los cómics son, o mejor dicho, el cómic es un medio de comunicación que se puede convertir en una posibilidad artística, ¿no? O sea, dependiendo ya de qué tan capaz sea uno y qué tan honesto sea desde la necesidad de comunicar, es que esto ya se puede convertir en una obra artística, ¿no? Porque, pues si no, yo lo que decía, ¿no? O sea, entonces Paulina Rubio de entrada es artista, ¿no? Es una manifestación estética a través de un medio de comunicación que tiene la posibilidad de hacer arte, ¿no? Entonces, para mí fue como una caída de 20 muy cabrona, porque era de tener claro eso. Y entonces, y sobre todo el decir, como es un medio de comunicación, puede contar cualquier tipo de historia. No está supeditado a una sola posibilidad de ficción, ¿no? Que era con lo que, pues, o sea, repentinamente hacemos asociaciones, ¿no? Cómics, sí, ¿te gustan los superhéroes? No necesariamente, o no únicamente. O esta onda, ¿no? De, es que tú no lees. Así, sí, pero tú no lees cómics. O sea, ¿con qué cara te atreves a señalarme si tú no has leído en tu vida un cómic? Vergüenza te debería de dar, ¿no? Salir a la calle sin haber leído a Mafalda. Capaz de calzar primero. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, fue como ir entendiendo eso, pero también, a la vez, por lo tanto, urge que los cómics entren a las escuelas. O sea, dentro de esta onda de, como es un medio de comunicación, y muchos de los medios o de los auxiliares pedagógicos que los maestros usan para dar sus clases de, los voy a dejar que vayan a ver una obra de teatro, o que vayan a ver la película no sé cuál, eso sí, güey, pues que les dejen leer cómics. Entonces,
yo decía, güey, es que sí es bien importante esa parte. Entonces, pues como que me empecé a clavar en esos rollos, pero pues yo ya de ahí tenía que trabajar y entonces pues ya fue cuando terminé la carrera y pues abrí el periódico y decía, a ver, ¿se busca dibujante de cómics? No, no. Los clasificados. Así de, güey, ¿qué pedo? Aquí nadie busca dibujante de cómics, ¿por qué? Así, pues porque no hay industria, compadre. Entonces apareció así una barquita y con su remero que decía, pues, hola, soy la publicidad, súbete, Sí, exacto. Sí, te ofrezco una posibilidad. Me identifico. Y así conocí el storyboard. Ok. Ahorita que me estás contando todo esto, Alfredo, como... Pues sí, como que, digo, las decisiones que va tomando uno, la gente que va conociendo, pero que es alrededor de, pues, nuestros gustos y nuestras experiencias, como que te van acercando hacia la gente que también orbita con lo mismo, ¿no? O sea, y cuando me mencionas todas las cosas que te fueron influenciando y lo que te estaban enseñando tus maestros y el tipo de mensaje que tú querías dar, como que, digo, ahorita yo, digo, no que yo conozca de todo, pero como sí, o sea, sí sé de los ejemplos que me estás mencionando, como que sí das de cuenta que iba, como que tu vida iba palomeando cosillas de que sí, va por aquí, no, esto sí, ok, paz, y como que iba una cosa tras de otra, empujándote sobre el mismo camino, o sea, se me hizo muy interesante todos los ejemplos que me daba sobre todo, y la carrera que llegaste a estudiar. Sí, o sea, y además hubo una cosa luego interesante, porque después de que yo salí de la carrera, como a los 2 años, bueno, un par de personas que estuvieron en mi titulación, que eran Julia Palacios y Miguel Ángel Palafox, ellos luego impulsaron con un par de nerds de ahí del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, el hacer un evento de cómics. Y entonces trajeron a Mark Waid, a Humberto Ramos, pues así a varios creativos. Vino Tim Sale aquí a México, bueno, pues fueron allá a la Ibero, dieron un par de conferencias, pues justamente como para hacer esta clase de jornadas acerca de los cómics y enterar más a los chavos, que bueno, no sé al día de hoy cómo sea pues, ya el plan de estudios de la carrera de comunicación. Yo quiero creer que ya están contemplando al cómic como medio de comunicación. Sé que habían algunas clases que ya lo tocaban eran unas discusiones que llamaban culturas mediáticas. Pero, o sea, me refiero a cuando yo entré a comunicación, una de las cosas como más, más comunes era, o sea, y en casa, ¿no? O sea, mi mamá toda la vida fue de, y otra vez estás viendo la televisión, estás viendo la caja idiota, no puede ser, ¿no? Y de repente yo me encontraba asistiendo a mi clase de lenguaje televisivo, en el que si no llegaba, o sea, si no presentaba mi tarea de televisión, pues yo reprobaba, ¿no? Iba a tener problemas serios, o sea, era como de, ¿cómo algún día que yo estaba haciendo la tarea viendo la televisión, eso estaba mal, y de pronto, si no entrego mi tarea de televisión, eso también está mal, ¿no? Pero vaya, o sea, lo que me refiero es a que de pronto la validación que el medio logró era espeluznante, porque no era lo mismo decir, mi hijo, o sea, sí, como alguna reunión familiar, ¿no? Así de, es que a mi hijo le gusta ver la televisión, así como, puta, qué vergüenza, es que mi hijo trabaja en televisión, como de, al contrario, qué orgullo, ¿no? Pero lo que sí quedaba siempre como en cuestión de, puta, qué vergüenza, es de, a mi hijo le gustan los cómics y mi hijo hace cómics. Pero en el o sea, como en el mismo apartado de los apestados estaban los videojuegos y el graffiti. Y de alguna manera, en estos juegos crueles del destino, los cómics fueron los únicos que se quedaron ahí. Y los grafiteros y la gente de los videojuegos salieron, y se sentaron en la mesa del cine, de la radio, de todos ellos, y los otros ahí nos quedamos comiéndonos los mocos. Entonces, era como, o sea, decir, ya no esta cuestión, es que los cómics no son solo para niños y ese es el problema, y venimos arrastrando desde hace años al doctor Jeremy Bentham y al pendejo de la seducción del inocente, ¿no? Sino
No, o sea, es que los cómics es un medio de comunicación que puede hablarle como lo hacen los demás a todo el público, pero estimulando de otra forma los sentidos, porque esa era también la otra discusión, ¿no? Porque como que a nadie le termina de quedar claro bien qué coño son los cómics, ¿no? Ujú. Entonces, porque queda la otra o sea, los exquisitos no, es que los cómics son arte, así de, no, no, bueno, es que los cómics son literatura, así que no, Tampoco. no, son cómics y tienen un valor por sí mismo, ¿no? O sea, no son ni el hermano tonto del cine, ni es el hermano chiquito de la literatura, ni nada, es un medio. Y Ujú. entonces, pues, cuando me ha tocado dar clases y pláticas, y sobre todo cuando me ha tocado hacer eso con los papás, cuando llegan, no, pero es que sí, pero a ver, joven, ¿no? O sea, es que, a ver, explíqueme, porque mi hijo quiere hacer cómics. Ujú. Así, a ver. Entonces, y les empiezas a explicar todo lo que necesitan saber, Ujú. entonces ya es de repente como de, pues esto sí es serio, o sea, sí es acumular una cantidad de conocimiento bastante grande y no es solo dibujar las locas aventuras del Hombre Araña, Ujú. pues no, o sea, hasta para dibujar las locas aventuras del Hombre Araña Sí, así se es. requiere una cantidad de conocimiento importante que es aplicable, ¿no? Ujú. Entonces ya como que la perspectiva de las personas cambia. Ujú. Y es importante también transmitir ese mensaje, güey. Pero Exactamente, exactamente. siento que ahora está volteando la marea de cierta manera, y ya se está viendo con mejores ojos. Todavía estamos en contracorriente, pero creo que se está avanzando en el tema. Sí, y ¿sabes qué también pasa mucho a la hora de cobrar? Ujú. Porque, o sea, no te voy a decir que los cómics son una moda, porque esto, pues yo me llevo topando con esto, seguramente tú igual, pues 15 años, ¿no? De, del típico de, oye, es que se me ocurrió una gran idea, ¿no? O sea, desde tu compa hasta tu colaborador jefe de la oficina, Ujú. así de, güey, es que tengo una gran idea, hagamos un cómic. Así, Ok. órale. Así como de, wow, voy a salir con la solución disruptiva. Ujú. Hagamos un cómic. Ujú. Este, y, pero siempre se les ocurre como porque, pues es que se ve fácil, ¿no? Mm. Y eso es fácil. Y es el truco de toda la vida. El chiste es que se vea fácil. Ujú. Pero pues ya cuando te piden, a ver, ¿qué necesitas? Porque pues son como, ¿qué? Como 20 minutos para hacer así un tomo acá de 500 páginas, ¿no? Rapidón, rapidón. Así rapidón, o sea, ¿qué? Ya, 15, ¿no? Así, no. Y luego, ¿qué cuesta? ¿Qué? O sea, ¿20 centavos? Ujú. O sea, como que son las maneras en las que realmente empiezas tú a educar a las personas, así Ujú. de, no, güey, o Ujú. sea, no es magia, no es control, Manzanita, tecla, sí. dibujé chingón, Ajá. Y ya se queda, ¿no? y ya, ¿no? Y además de accelerate Ujú. dibujation, ¿no? Pues no, güey, no funciona así. Ujú. Y no cuesta 3 pesos, o sea, todo, precisamente por todo el bagaje del que me he tenido que hacer, de todos estos choros de los que me he tenido que empapar, todo eso cuesta, Ujú. porque al final es conocimiento que uno transmite en su trabajo, ¿no? Así es. Entonces ya como que la gente empieza a decir, Ah. entonces ya no, ya mi opción disruptiva ya no es ni tan disruptiva, ni tan práctica, ni tan mágica. Sí. Así de, pues, güey, o sea, es bonita, Ujú. pero como todo en la vida, tiene un costo tanto de tiempo como económico, ¿no? Ujú. Y eso sí, eso debe verse reflejado, ¿no? Exactamente, Y entonces, exacto. Alfredo, ¿entraste a publicidad? Entré a publicidad, entré a hacer storyboards Ujú. en 2007, más o menos, finales de 2006, no, falso, mediados de 2006, Ujú. y ya de ahí, pues hasta la fecha, ¿no? Ujú. O sea, hasta ayer, que entregué un board. Sí. Es, pero también eso fue una escuela súper chingona, porque fue como ya de pues, todos los conocimientos que uno trae como universitario, fue de, órale, Ujú. póngales en marcha, cabrón, Ujú. porque son para el lunes, ¿no? Y es viernes a las 7 de la noche. Ujú. Entonces, fue entrenarme al dibujo rápido, entrenarme a ver, ¿cómo son los movimientos de cámara? Y entrenarme también mucho a interpretar textos, a interpretar guiones, al tener estos diálogos con los creativos,
que luego son muy enriquecedores porque también ellos aprenden de ti. De, a ver, es que necesito que me digas qué pasa en este cuadro, porque es exactamente lo mismo que yo haría en un cómic. Entonces son como esas oportunidades que vamos tomando para hablarles de los cómics nosotros, ¿no? Claro. A otras personas. Sí. Y que también eso de alguna forma te va, bueno, a mí me ha ido ayudando para poder escribir mis propios cómics, ¿no? O sea, en la medida en la que he tenido contacto con los creativos en publicidad, es de, mira, esta solución no se me había ocurrido. O sea, también es chistoso porque me he enriquecido, curiosamente, más de mi trabajo en publicidad que de las cosas que leo en cómic. Porque, en cierta manera, porque las estás aplicando en tu trabajo al día a día. Exactamente, y luego, porque son dos instancias, ¿no? Una es el creativo, que escribe de una forma que es de alguna manera pues más literaria, y la otra es que el director de cine o el director del comercial que lo hace de una forma mucho más esquemática y más práctica. Entonces, en instrucciones más cortas, pero que luego también tienden a ser pues igual a divagar igual que los creativos de publicidad, ¿no? O sea, que yo ya tengo aspiraciones muy pequeñitas, ¿no? O sea, yo ya aspiro a que me manden un día un guión en el que diga, de verdad, viñeta 1, hay que hacer esto, viñeta 2, hay que hacer esto, y no sea una junta de Skype en la que, mira, güey, a ver, te voy a contar cómo está el comercial. Así de, no, escríbemelo, güey. Sí. No, y como que, bueno, saludos a todos mis camaradas de la industria de la publicidad. A todos los queremos mucho. Pero, pues sí, ¿no? O sea, cada quien tiene sus diferentes metas y lo que tú quieras. Siento que a lo mejor también los que hacen publicidad, de cierta manera, también quieren hacer cine después. Y pues agarran como ciertas, pues sí, toman mucho prestado el lenguaje cinematográfico. Y los que hacemos cómic también pescamos otras instancias también del cine, pero se aplican de diferente manera, pero como que las prestábamos, nos las compartimos y todo se enriquece de cierta manera. Es que exacto, al final todo es narrativa visual. Entonces hay una que es más cerrada y otra que es más abierta, pero, y bueno, las composiciones de las páginas, en el caso de los cómics, pues son diferentes al cuadro constante del cine o de la televisión, ¿no? O ahora de la manera de generar productos audiovisuales en los teléfonos. Pero, y que bueno, que ahora también la nueva manera de generar historias yuxtapuestas en los teléfonos, ¿no? Exacto, a través del scroll, del Infinite Canvas de Scott McCloud, ¿no? Entonces, pero seguimos utilizando los encuadres, o sea, una de las máximas de vida que yo aprendí fue el corte cuenta la historia, y eso lo sigue contando en el cine, en la televisión, en la publicidad y en los cómics. Entonces, y de alguna manera también lo sigue contando en la literatura, porque pues la puntuación es básicamente eso, ¿no? O sea, las comas, los puntos y aparte, los puntos y seguidos, y son eso, son cortes en la narración, ¿no? Claro, y pues también te vas adaptando al medio y las limitaciones es lo que te hacen que seas pues más creativo de cierta manera, ¿no? Que le pongas tu sello. Ahora, no sé si lees webcomics. Sí. Yo no soy tan clavado en webcomics, o sea, no conozco tanto el tema, apenas me estoy empapando, pero pues el Infinite Canvas así del celular te da para que juegues de diferente manera, ¿no? Con la narrativa. Y de nuevo, el medio también te dicta cómo puedes aplicar nuevas cosas, y ahí es donde tienes que echar de tu sello. No, güey, o sea, yo conocí hace, ¿qué? Realmente un año y medio Webtoons. Estoy vuelto loco, o sea, estoy que quiero lanzarme a hacer algo en Webtoon, porque, y sobre todo a partir de que vi el trabajo de Raúl Treviño con Live Forever, saludos a Rulo. Dije, wow, porque presentó posibilidades que yo no conocía. Seguramente, o sea, yo sé que él no se las inventó, pero al final son cosas que finalmente llegan a ti. Y entonces es o sea, así como las ediciones picaditas de Snatch, o ya cosa ya. Sí, Guy Ritchie. De Guy Ritchie, exacto. O que abreviaba mucho de la narrativa del videoclip. Pues son recursos que uno empieza a descubrir que son posibles apropiárselos para tu propia narrativa, ¿no? Entonces, también Webtoon me tiene vuelto loco,
pero, pero, o sea, los cómics en sí, todavía los cómics en papel, me siguen enseñando también cosas que hay veces que digo, no puede ser, o sea, que Ujú. todavía pueda seguir descubriendo esto. O sea, ayer volví a revisar lo que hace Jeffrey Brown, el que hizo estas cosas de Darth Vader and Son y Leia Little Princess, Darth Vader Little Princess. Ujú. Él tiene unos cómics autobiográficos muy bonitos. Entre ellos está Clumsy, que se los recomiendo bastante. Ok. Y, güey, la sencillez del trazo es abrumadora y la manera en la que el tipo cuenta la historia. Y bueno, soy también, o sea, me puse a revisar mis cosas y me encontré con mi Electra Assassin de Bill Sienkiewicz y Frank Miller. Ujú. O sea, y otra vez, ¿no? O sea, te vas desde lo más básico, desde lo más simple y hasta del trazo nerviosito y elemental, Ujú. hasta lo más barroco y recargado, pero luego pasas por, no sé, estoy leyendo Gremory Land ahí en Webtoon, Ujú. y la manera en la que la historia se scrollea, te vuela la cabeza, güey. Mm. Y es eso, o sea, y siguen siendo imágenes, pero la forma en la que están hechas las imágenes y están acomodadas es lo que no te deja en la cabeza descansar ni el corazón. O sea, dices, oye, esto es un medio inagotable y es hermoso y todo el mundo lo debería conocer. Y seguirá transformándose. Sí, 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 Oye, sí. Alfredo, gracias, amor. Entonces entraste a publicidad y ese es tu trabajo de día, digamos, tu 9 to 5. Sí, o sea, empecé en una agencia que se Ujú. llamaba 11 y medio, luego ya me volví freelance Ujú. y vi que podía vivir de eso, y luego regresé a una agencia y empecé a trabajar no falso, sí, regresé a una agencia, pero trabajaba con un amigo, Ujú. un amigo de la universidad. Curiosamente, a él lo conocí en el seminario de titulación. Yo hacía esta onda de los cómics y él quería hacer una onda para niños, Ujú. como actualizar a Cricri, pero con sus Mm. propios personajes, o sea, con esta, pues, idea de hacer personajes infantiles y canciones, Ujú. que pues hoy hay una oferta gigantesca de eso, ¿no? Y él hizo una empresa que se llamaba Túnel Imaginario, y yo entré ahí a trabajar con él y Ujú. hacíamos un personajito que se llama GG, Ujú. que ya finalmente salió. Él tenía un estudio Ujú. y él es músico. Entonces, grabó las canciones, yo hice la portada del disco y algunas cosas ahí en los interiores, y luego se le ocurrió la idea de, vamos a hacer un cómic. Mm. Sale bien rápido. Y entonces hicimos una cosa que se llama La Familia Tira Todo, que tenía una orientación 100% infantil, Ujú. y luego, pues ya el estudio tronó, y eso coincidió con que en mi época de freelance, previo al entrar con él, yo había hecho una chamba para Estados Unidos que se llama Freak Meter, que fue mi primer cómic ya así en forma. Eh, pero bueno, luego de trabajar con Túnel Imaginario, regresé otra vez un rato a hacer freelance, Ujú. y luego volví a trabajar en una agencia, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Pedro Torres, Ujú. con el señor que fue marido de Lucía Méndez y trajo Big Brother a México, Ok. con él. Ajá. Y pues con ese güey me quedé 6 años chambeando, Ujú. ahí primero en el mall y luego en Curiosity. Y pues mientras, pues yo hacía ahí mis cosas, mis ratos libres de cómics y mis debrayes. Y luego regresé a ser freelance y llevo ya pues 4 años siendo freelance, pero pues la constante de todo este tiempo es que nunca he dejado de ser storyboard. Ujú. Sí, Entonces, y ahí es donde aplicas todos sí, la, tus la, la conocimientos. publicidad estacionó su barquita así junto a mi vida Ujú. de manera permanente, así de, güey, cada vez que me necesites, aquí estoy. Alguna vez me ocurrió así como decir, no, ya no voy a hacer esto, y, güey, volví chillando de rodillas, así de, no, no, perdón, perdón, perdón. Oye, No, pero estaría chido después armar otra de estas, otra plática de storyboard, porque digo, sí conozco colegas que también se dedican a storyboard, pero como que nunca me ha tocado platicar con alguien así de fondo que me cuente pues todos los ins and outs, y se me haría muy interesante ahí para ver si no, hombre, después nos echamos una plática, ¿no? claro que sí, Pero sí, sí, quiero que me sí. cuentes de Campechanísimo, porque no hemos Bueno, llegado a ese punto. es que entre todo ese relajo, y además Campechanísimo tiene que ver una vez más con
Andrea Ferreira. Ok, ahí está la constante. Sí, 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 o sea, Andrea fue uno de esos personajes en mi vida medulares. Ujú. O sea, te digo, me acercó a las cosas que yo hoy puedo decir, esto no me gusta, pero me acercó a las que pude decir, esto me gusta y mucho. Ujú. Entonces, Campechanísimo, pues es una recopilación de historias cortas, que aquí la tengo, Ese mero. Ujú. que ahorita a lo mejor quien está viendo debe decir, ¿y qué tiene que ver Andrea Ferreira con todo esto? Ya cuenta ese maldito dato. Ujú. Pero bueno, es una recopilación de historias cortas Ujú. que emula pues un cassette, o sea, estos que grabábamos, que, bueno, pues todos los contemporáneos a nosotros Saludos a todos conocen. los chavorrucos. Exactamente. Ahora sí que todos los millennials, Ujú. porque eso es lo que somos, millennials, les tocó hacer, y de millennials para arriba, que era pues mezclas de canciones, ¿no? De algunos que las grababan de la radio, u otros que, pues de los discos que te prestaban, decías, pues a ver, estas me gustaron. Yo hice hizo muchos compilados de estos, pues para alguna chavita ahí que me gustaba, Ujú. así de, ¿no? De, ay, si le pongo esta canción de Nine Inch Nails, ahí va a caer Ya, enamorada es de mí. mía. Exacto. Entonces, pues fui mucho de esa costumbre, Ujú. entonces el rollo del cassette se quedó pues también conmigo, Ujú. pero bueno, esto tiene que ver exactamente porque cuando yo estaba en la secundaria estudiando con Andrea en artes plásticas, mi hermano un día, a mí me gusta el rock por ese güey. Ujú. Yo crecí escuchando a Soda Stereo, a The Cure, a U2, pues no sé, a los Caifanes, a Ujú. Pink Floyd, y Ujú. todo ese rollo, por mi hermano. Ujú. Entonces, un día, pues como además mi hermano era rockero y ingeniero, le chingaba ya en la obra, creo que su jefe así dijo, pues al ingeniero hippie le gusta el rock, entonces Así le le voy a dicen. regalar, así decía a mi hermano, Ajá. su disco de The Who, Ujú. y le regalaron el Cuadrofenia. Ok. Y entonces el güey ya creo que regresa a la casa y me dice, oye, cabrón, fíjate que pasó esto. Entonces, pues a mí ese disco no me gusta, ya lo fui a cambiar. A mí Ujú. The Who no me gusta y a mí sí me gusta muchísimo. Ujú. Y me dijo, ya lo fui a cambiar por otro. Y entonces quiero, y compró 2 cassettes de 90 minutos. Me dijo, Ujú. quiero que vayas ahí a la escuela, seguro alguno de tus cuates, porque además, pues insisto, en esta escuela era muy común, o Ujú. sea, conocer gente con esa clase de gustos. Alguien debe tener el Cuadrofenia, entonces por favor les das estos cassettes y que te lo graben, porque si me pregunta un día mi jefe, pues no quiero quedarme como pendejo y no, sin respuesta y además confesar el crimen. Ujú. Dije, sí, sí, sí. Entonces fui y pues resultó que nadie de mis amiguitos tenía el Cuadrofenia, quien sí lo tenía era Andrea. Mm. Y entonces Andrea me dijo, sí, yo te lo grabo. Va, entonces le di mis cassettes y se tardó un chingo, así, un chingo. Entonces mi hermano ya desesperado me dijo, güey, ¿qué pedo con mis cassettes? Ya dile a tu maestra pues, que ya te los dé, cabrón. Entonces, pues ya fui y decía, oye, Andrea, pues ya me das los pinches cassettes. Y regresa un día, güey, con los Ujú. cassettes y me grabó de todo, cabrón. De todo Mm. menos el Cuadrofenia. Y entonces así me acuerdo que los decoró y pues así le echó ahí muchas Qué ganas. chido. Y pues ahí puso a Rage Against the Machine, a Nice. los Specials, a The Clash, puso cosas del Umaguma de Pink Floyd, cosas del Pornography de The Cure, puso a Jimi Hendrix, a Led Ah, Zeppelin, hombre, no, buffet. no, me puso al personal de Guadalajara, güey. Ujú. O sea, así sabroso. Y Ujú. entonces tuvo a bien titularlos Campechanísimo Volumen 1 y Ya. Campechanísimo Volumen De 2. ahí viene la... Ok, ya. Entonces, me acuerdo que, o sea, yo veía los cassettes y dije, ¿qué mamada es esto? Que mi hermano va a madrear, güey. Ajá. Entonces llegué con mi hermano y le dije, pues mira, güey, esto No, fue lo que pasó. Y ya, no, güey, ya que no olvídalo, se... no pasa nada ya. No se arma, sí. Ajá, ya quédate tú esas mierdas. Ujú. Entonces, yo me quedé con los cassettes y ahí coincidió cuando yo entré a la Caneca. Ujú. Entonces, no sé tú cómo le hagas cuando dibujas. Yo, pues desde chavito, güey, dibujo con música. Entonces, esos cassettes, güey, así, hasta que se desbarataron. A morir. Los escuché hasta que dejaban de servir. Pero se me hizo siempre muy cagado, ¿no? El campechanísimo. Ujú. Y, pues bueno, en eso ya combinado con mi quehacer de cómics,
pues yo empecé a hacer cómics, cosas pequeñas, ¿no? Y que iba pudiendo publicar en diferentes lugares. Y pues de repente me di cuenta que tenía pues, un montón de historias cortas que podía compilar. Y que además que tenía un montón de historias cortas que no necesariamente tenían que ver las unas con las otras. Entonces dije, güey, pues imagínate que fueran como un mixtape y que se llamara Campechanísimo. No mames, estoy bien pendejo, pero me gusta la idea. Entonces, sí. Y además como, o sea, tuve una junta conmigo mismo, me presenté y de inmediato me aprobé. Yeah. Entonces dije, sí, hagamos esa idiotez. Oh, pero, sí, dime. No, y entonces también el asunto fue, o sea, el hilo conductor, más allá de emular lo que había hecho Andrea, era que ciertamente lo que tenían todas en común era que los títulos, o la gran mayoría, eran títulos robados de canciones. Yeah. Entonces, dije, pues eso está más chingón, porque entonces eso le termina de dar cohesión al proyecto y termina de tener coherencia con el concepto, ¿no? Entonces dije, no, sí, está perfecto. Y pues ya para la portada, dije, es que esto tiene que ser un cassette. Y me acuerdo que en Facebook les pedía a la gente así, oigan, por favor, ¿quién tiene cassettes todavía, pero que se haya esmerado? Porque pues obviamente los campechanísimos de Andrea ya no estaban. O sea, mi primera idea era que la portada fuera casi emular el arte que ella había hecho en esos cassettes, ¿no? Pero pues esos se perdieron pues, como lágrimas en la lluvia. Claro. Buena referencia también. Claro. Por ejemplo, Andrea era mega fan. Yo conocí realmente Blade Runner por Andrea. Y igual, o sea, David Lynch lo conocimos porque Andrea nos ponía las películas en la escuela o luego nos invitaba a su casa a ver las películas. Entonces bueno, eran unas por otras. Entonces, te digo, son de esas presencias en la vida que dices, gracias y chinga tu madre por haber aparecido. Y yo quería invitarla para que ella hiciera algo en Campechanísimo, pero ya no he podido dar con ella. O sea, después de la universidad le perdí la pista. Pero bueno, yo hice esta convocatoria en Facebook para que pues, me mandaran fotos y de ahí yo poderme inspirar y ver si hacía ahí la portada. Y curiosamente, de todas las fotos que me llegaron cosas muy padres y muy bonitas. La última, yo ya había escogido un par, dije, creo que va por aquí más o menos, fue la de una tía mía, que pues, mi primo, o sea, el hijo de ella, él es músico, él toca en una banda de rock que se llama Ágora. Entonces ella me mandó así una fotito con unos cassettes y dije, cabrón. Y eso terminó siendo la portada de Campechanísimo. Fue la que más te gustó. Exactamente. Nice. Ya la personalicé y todo, pero pues, o sea, el layout de la portada es la foto de mi tía. Ya. Y también lo que también le da como que el toque, bueno, no el toque, pero siempre que tienes algo que está muy así, de que llegador, o sea, muy personal, en este caso pues es una historia muy tuya, digo, totalmente tuya y de algo que significa algo muy importante para ti, y que lo hagas puesto en la portada y que sea, como dices tú, el hilo que haga las historias, muy chida la portada, por cierto. O sea, eso es lo que siento que hace especial a los proyectos, ¿no? Que tú, pues, hacer cómics casi que es una labor de pasión y de, pues, ahora sí que, pues, como tortura casi, pero lo hacemos no lo hacemos de mala manera, sino al contrario, lo hacemos con todo gusto y que algo que sea tan personal y tuyo, creo que eso es lo que lo hace especial. No, y ¿sabes qué otra cosa? Luego decía Beth, y con mucha razón, dibujar cómics o dibujar en general suele ser un acto muy solitario. Entonces, por eso a veces creo que nos hacemos acompañar. O sea, yo vuelvo al punto, no sé tú cómo le hagas, pero yo pues, ahora ya no solo escucho música, a veces sí necesito como tener la compañía de alguien, entonces luego por eso pongo tu podcast o pongo otros, pues le pongo a YouTube, ¿no? Y así, a ver, para también pues, tener contacto con otras ideas, ¿no? Pero dentro de eso mismo, también empecé a ver como la posibilidad y la necesidad de establecer mancuernas. Y una mancuerna que yo había hecho, o pequeñas alianzas, ¿no?
fue con un amigo mío de la escuela, que también fue alumno de Andrea, que es José Ignacio Bazán, que escribe acá un par de historias. Y además con él, pues yo en la secundaria, sí, o sea, me sentaba a hablar de cómics horas y hablamos de cómics y de rock and roll. No teníamos otro tema de conversación, bueno, sí, de política. Y soñábamos nuestras fantasías marxistas y la madre, ¿no? Nuestros alucines de izquierda, güey. Pero bueno, pues yo a José Ignacio, a Nacho, yo lo conozco desde que íbamos en el kinder. Entonces, pues fue también, pues ni siquiera una convicción, o sea, ya era como necesidad de me salió, de pedirle a Nacho que él hiciera la introducción. Entonces, me hizo una introducción muy bonita y que cuando la leí, dije, puta, es que ya sé, y ahí vienen, ilustrada al final la introducción, con 3 fotos. Una de cuando éramos niños, que estábamos en el kinder, veníamos saliendo de un festival de la primavera. Yo era un pollo y ese güey era un conejo. Qué chido. Luego la foto en medio, somos ese güey y yo, pues ¿qué será, güey? Como 15, 16 años después, en el mismo lugar en la escuela, pero ya que habíamos salido, y esa foto, además estamos en la misma posición, fue después de que hicimos un mural en la escuela. Y luego es ya una foto, pues esa ya tiene que como unos 3, 4 años más o menos, ya pues ya de garañones, ya en otro lugar. Compas de toda la vida. Sí, no, o sea, güey, Nacho es, pues es mi carnal, carnal, y pues con ese güey he vivido lo que se te ocurra, y mucho de eso ha sido creación de cómics. Entonces, para mí las ideas de Nacho pues siempre han sido muy importantes porque ha sido también alguien con quien poder rebotar locuras y pendejadas, y que además al que tú le das cuerda y que te da cuerda a ti también. Ah, qué chido, rebotar ideas y todo. Ajá, y luego tuve a otra invitada, que es la tía Panini, es Elisabetta Di Castro, que además, curiosamente, yo a ella la conocí también en la escuela. Pero ella es mucho más chica que yo, entonces ella es hermana de una amiga de nosotros, que sí iba con nosotros en el mismo año y todo, Giovanna, a quien me manda un beso y un abrazo. Y entonces nosotros pues veíamos a Elisabetta, que era de este tamaño, y cargaba así una mochilota, y luego pues ya vi que se convirtió ahí en toda una personalidad, y escribe loquísimo y tiene unas ideas muy, muy interesantes y muy de terror. Y un día nos vimos en una mole y le dije, oye, pues ¿cómo ves? O sea, me enteré que tú escribes, ¿cómo ves que si colaboramos? Y me entregó esta historia que se llama Tributos, que es sobre Jack el Destripador. Y entonces establecimos esa colaboración, y luego tuve otro invitado, que es Paco Huidobro de Fobia. ¡Ay, qué chido! Sí, ese estuvo muy cagado porque por cuestiones de familia, para no ir más lejos, me tocó conocerlo, y nos hicieron una junta para que nos conociéramos, y era así de, güey, o sea, pues ¿para qué, cabrón? No, ustedes conózcanse y sean amigos y platican, y a ver qué sale. Sí. Entonces, pues nos conocimos, yo le llevé una serie de cosas así de, bueno, pues de cómics y música, o de cómics que tienen que ver con música. Le llevé cómics de Prince, la biografía que tengo del manager de los Beatles, y bueno, y así varias, ¿no? Así como para decirle, bueno, pues a ver qué se te ocurre, ¿no? Y pues me acuerdo que Paco las vio y dijo, está todo muy chingón, platicamos, pues, ya va, chingón. Y un día ya me buscó y me dijo, mira, se me ocurre más bien contar cosas de mi infancia. Y entonces, Paco colabora con dos cómicsitos, que fue la primera y única vez que ha hecho cómics, que se llaman Las aventuras de Mickey y Paco, en donde una nos cuenta cómo fue para él tener un hermano, que es Paco Huidobro, que es Mickey Huidobro, uno de los bajistas de Molotov, que fue para él recibir la noticia de que un bebé iba a llegar a su casa, y que iba a tener que compartir ahora a sus papás con este nuevo individuo, que además estaba rarísimo. Y luego la otra que fue cuando yo dije, no mames, súper sí, cabrón, era su mamá y la cocina. Y entonces las artes culinarias y la experiencia culinaria que él tiene con
con su mamá es muy parecida a la que yo tengo con la mía. Ya, claro. Entonces, que bueno, pues supongo que son igual, ¿no? Dos mujeres llenas de virtudes, y a las que hay que reconocerles millones de cosas, Ujú. excepto la cocina. Ya, ahí está lo interesante. Pero entonces me gustó mucho porque de alguna manera la historia que tenía Paco era, daba cuenta de las cosas que él escribe con su banda, Ujú. con Fobia. Entonces tenía y es ese humor que a mí me gusta, ¿no? Ese humor como cabroncito, picosón, como mala leche, Ujú. pero que es divertido. Ujú. Entonces, pues, cuando las leí dije, no mames, claro que sí, hay que hacer esto. Y por ejemplo, Nacho, que además él es filósofo, Ujú. pero Nacho también tiene mucho sentido del humor. O sea, no es un tipo enteramente solemne y cerebral, que sí, pero también tiene este rollo de, o sea, pues ese güey y yo leíamos a Lobo juntos, ¿no? Ujú. Y veíamos a Vivas y Butthead juntos y pues compartíamos, te digo, esta onda del humor ácido. Ujú. Pero entonces sí las cosas de Nacho son un poco más oscuras. Y bueno, Elisabetta, que cero solemne, Elisabetta sí está ruda, pero está padre. Sí. Y bueno, y ya más o menos son los invitados y tengo a un colorista invitado, que es el Capitán Frío, Ujú. que él colorea el final de, bueno, una historia pequeña de Aphrodisiaco, y el resto ya son historias mías. Ujú. Y, Bueno, y- y excepto una que fue una que publiqué dentro de una antología de una antología infantil de poesía y no sé qué, e ilustración para niños, pero que homenajeaba a Octavio Paz. ok. Yo fui el único que dentro de esa antología que hizo cómic. Y entonces, pues ese cómic lo incluía en Campechanísimo también. Claro. O sea, tú la escribiste y también hiciste el arte, también dibujaste, ¿o no? Sí, Ok. sí, sí, sí. Todas, o sea, está dividido Campechanísimo en como tres grandes apartados. Ujú. Uno que es son, es una miscelánea, que es como de todo un poco, que es donde vienen las historias de Nacho. Viene una que está basada en una anécdota de mis suegros, Ujú. específico de un primo de mi suegro, que es un funeral, que ahí se las recomiendo, que se llama Gases Mórbidos, Ujú. que pues básicamente es la idea de que la gente que asistió a ese funeral terminó yendo a dos funerales en el mismo día. Ay. Este, fue basado en hechos reales, pero bueno, Ujú. dramatizado. Claro. Vienen más o menos esas cosas, un par de chistillos ahí. Y luego una etapa que se llama Sábados de Miedo, que fue las mini cómics que yo hice para Momentum Comics, que la página esta web que pues, tuvo a varios artistas, ahí yo participé con ellos un rato, agarré mis cómics y los recopilé acá. Ujú. En su gran mayoría yo escribo todos, hay un par que si no mal recuerdo lo escribe otro chavo, y luego son ya dos historias de 8 páginas más o menos, que son de superhéroes. Ujú. Una es El Coloso de Santa Úrsula y el otro es Afrodisaico. Está bueno ese del corazón. Y está en Amazon, ¿verdad? Se lo pueden comprar por Amazon. Lo pueden comprobar por Amazon. Amazon lo imprime, Ujú. lo distribuye, Ujú. lo cobra y lo entrega. Ya, es Entonces, print on demand, ¿no? print on demand. O sea, yo Súper me chido. quito ya de la bronca de andar, Ujú. de que a ver cómo vamos, yo cualquier cosa y ya me meto a ver cómo va en la Ya, página ya. y Ay, qué comprar. chido. No, pues Y no, ajá. y no tengo que lidiar con inventarios, cara. Ujú. Claro. No, creo que sí lo manejan también. Bueno, no sé si es exclusivo de ciertas publicaciones, pero como que yo había leído nada más que era en ciertos países eso. Lo del print on demand. Nada más que no sé No, si igual ya está en todos lados. pues bueno, no sé, por lo menos en México sí está, lo cual, o sea, invito a la banda que Ujú. pues, se ponga las pilas, güey. Ujú. Sí, no, Y claro. es una forma de publicar, de autopublicarse, pero pues de hacerlo de una mejor forma. Ujú. De hecho, también quiero platicar contigo de eso en otra ocasión. Pero ahorita ya Bueno, estamos en la recta final, Alfredo, y quiero que es que siempre les pregunto, y sabes, a toda la banda, si pudieras hablar con el pequeño Alfredo, sabiendo tú lo que sabes ahora,
lo que tú quieras, de la dibujada, lo que sea, si puedes decirle una sola cosa, ¿qué le dirías? Uf, pues bueno, ay, híjole, si fuera solo una. Bueno, ok. Tres cosas, si quieres. Pues la primera sería, sí, sí va a pasar lo que tú quieres que pase. Ujú, Dos, no va a pasar como tú quieres que pase. ujú, Tres, yo sé que lo vas a hacer, ujú, pero empieza a hacerlo ya, ujú. haz comunidad. Ya. Conoce En banda. e- Totalmente, Ujú, totalmente, sí, o sea, no estamos solos en esto, y además, no solo no estamos solos, sino que es mucho esta onda en el pedir está el dar. Entonces, también uno de los lados oscuros de la publicidad es la majadería, ujú, es la forma grosera, ruda e impertinente en el que muchas veces se piden las cosas y que eso es un mal no solo de la publicidad, sino en general de la industria fílmica. Este, y, y de alguna manera pues, ¿cómo se llama? La cultura laboral del terror se ha instaurado en esta industria y yo creo que es algo muy nocivo y he empezado a ver cómo a través de otras formas de acercarse a la gente ujú. se pueden lograr los mismos resultados y además con lazos a más largo plazo Claro. y mucho más fortalecidos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre será mejor hacer comunidad, generar, o sea, ojo, no quiero decir que lo mejor que a uno le pueda pasar sea trabajar con sus amigos, porque eso no quiere decir que tengamos los mismos principios y metas en la vida y hasta las mismas maneras de trabajar o la misma cultura laboral. Pero una de las cosas que yo creo de los grandes placeres que a mí al menos me ha podido dar la vida es poder trabajar con gente que se ha vuelto mi amiga. Mm, Y entonces, en la medida en la que eres buena onda con las personas y la gente lo es contigo, pues el ambiente automáticamente se relaja, pero ya todos tenemos los objetivos claros. ujú, Entonces, ahí las cosas se piden de forma más amable o con más tacto o tomando o contemplando tiempos de entrega y posibilidad material de entregar las cosas, ¿no? ujú. Y de hacer los proyectos posibles. Claro. Entonces, pues sí, o sea, generar comunidad es Ujú, algo fundamental, que es esta onda también de no estamos solos y tenemos que conectarnos con las personas, porque no todos tus contactos pueden ser ilustradores, no todos tus contactos pueden ser escritores, también tienen que ser gente que hace el negocio ujú, y con la que tienes que aprender a llevar, y te tienes que aprender a llevar con todos, ujú, desde la persona, desde el último eslabón en la cadena hasta el eslabón más importante al final de la cadena, ¿no? Bueno, al principio y al final, y en el momento en el que sea que tú estés en la cadena, así te van a tratar. Entonces, tienes que tratarlos bien a todos y no hay que tenerle miedo a nadie y tener confianza y aprender a decir que no, que Bravo. también. No, me encanta todo lo que estás diciendo, pero te prometo que comulgo al 150% con cada una de las cosas que acabas de decir. Honestamente, o sea, no es por hablarlo de la boca para adelante. Eh, Muchas de esas cosas yo suelo platicarlas con la gente con la que platico aquí. De hecho, es una de las razones por las cuales hago esto, para conocer más banda, aprender de ellos y hacer comunidad, como realmente como lo estás mencionando. Entonces, y, totalmente de acuerdo. ¿no? Y sabes que una cosa más que la neta, a mí me costó trabajo entenderlo, pero ya que lo entiendes, creo que te liberas de muchas cosas, que es aprender a sentirte orgulloso del éxito de tus amigos. Sí, sí, eso también está cañón. Y que o sea, ya amigos hablando de colegas, ¿no? Ujú, Y porque pues sí, evidentemente, pues también son tus colegas, pero son tu competencia, ¿no? ujú, Pero el decir, güey, qué chingón que sí te salió. A mí no me salió, todavía no me sale, o ya me salió, pero ahorita no me está saliendo, pero a ti sí, y lo celebro, lo comparto, lo aplaudo y lo grito a los cuatro vientos. Pero también, ojo, aprender a hacerlo cuando el trabajo vale la pena. mm. Sí, Porque no también, nomás porque es tu amigo, sino porque le estás exacto. celebrando su esfuerzo, su éxito y
y el reconocimiento llega cuando tiene que llegar, ¿no? No, yo también, totalmente de acuerdo, Alfredo. Muy bien, así de que pulgares arriba. No, ahorita, digo, yo puedo quedarme también aquí platicando contigo. Me caíste súper bien, la neta. No te voy muchas gracias, igualmente, echar mentiras. Te digo, ya estamos en la recta final, pero platicaremos después, estoy segurísimo, y habrá mucho de qué platicar. Claro que sí, cabrón. Y bueno, yo nada más quisiera enseñarles el nuevo proyecto. Qué chido. Vermin Rising. Súper chido. ¿Esto ya está a la venta? ¿Dónde se lo consiguen? Apenas está la campaña de comunicación. Uh-huh. Únanse al Facebook y al Instagram de Vermin Rising, ahí nos pueden encontrar, o a la página web, uh-huh. Ahí van a encontrar más información. La portada, tengo el privilegio que nos la haya hecho Humberto Ramos. Nice. Entonces, para el número 3, colabora en el color Luis Antonio Delgado, que es colorista de Cobra Kai y de The Last Running y Ghostbusters. Entonces, bueno, top notch talent. Sí, está bien padre, o sea, no porque yo dibujé ahí. Y la portada del número 3 también es de Rulo Valdés. El 2 es mía, uh-huh. Pero la del 3 es de Rulo. Entonces... no, pues también me tendrás que platicar todavía después. ¿Sí? Ya tenemos como 3 episodios pendientes por ahí, pero vamos a armarnos por ahí. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te agradezco la autoinvitación. Yo salí más contento que tú, yo creo, de todo lo que me estás contando. No, pues, y de que el placer de conocerte, y que estará pendiente esos episodios que tenemos por ahí. ¿A dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En el Instagram, búsquenme, por favor. Estoy muy solo, tengo así poquitos followers. Uh-huh. Búsquenme, estoy como Manchas Bedoya. Y en Facebook, ahí sí ya la comunidad es más grande, estoy como Manchas la Egoteca. Perfecto, Manchas Begoya y Manchas la Egoteca. De todos modos lo vamos a poner aquí en los comentarios para que todo el mundo lo visite y se hagan su amigo. Yo creo que va a salir buenas cosas de ahí. Y igual en mi Facebook normal, ahí también quien me quiera agregar, porque ahí solo hago preguntas y recomiendo cómics y películas. Entonces... Perfecto, me encanta. Listo, Freda. Pues bueno, esto fue Café y Bocetos. Episodio espontáneo, pero muy agradable. Nunca se rindan, nunca se den por vencidos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Yeah.